Buenos días, el día de hoy venimos a presentar el proyecto final de Electrónica 1 entregado al profesor Francisco Zamora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Julián David Largo Rojas, Miguel Ángel Fuentes Ramírez y Angélica María Bautista Masmela. Con el fin de llevar a la práctica todos los conceptos trabajados durante este semestre, se realizaron distintos módulos entre los cuales vemos las distintas aplicaciones de los diodos, transistores, circuitos integrados y entre otros. Por lo tanto, se pretende comprender de una manera práctica todos los conceptos relacionados con estos elementos electrónicos. Bueno, este es nuestro montaje final. Lo realizamos en baquelita universal y acá están todos los módulos solicitados para el proyecto final. Por esta parte tendremos el Core IB317, en esta parte tendremos el Zener con refuerzo transistorizado, aquí tenemos la generación de rampa y por este lado tenemos la aplicación del dimmer con el LM324 que nos generará el pulso y el tiristor que nos ayudará a encender el LED de potencia. Por este lado tenemos el acondicionador multietapa con las tres etapas solicitadas: colector común, base común y la del FET. Comenzamos con la del Core IB317. Para nuestro caso utilizamos un transformador de 0 a 9 voltios AC, como estará en los cálculos. Como podrá ver, el módulo de voltaje funciona correctamente. Todo se aplicó a través de modularidad con los jumpers. Buenas tardes, entonces vamos a comenzar con el módulo 1 del proyecto. El módulo 1 es la aplicación del LM317, que es el regulador, que es la fuente reguladora positiva de voltaje. Bueno, el LM, pues como ya lo había dicho, es la fuente reguladora positiva de voltaje y tiene tres terminales: la de entrada, la de salida y la de ajuste. Este regulador por lo general puede regular de 1,25 voltios a 37 voltios, y para que funcione lo que se le hace pues es poner dos resistencias externas, que una de ellas va a ser ajustable pues para ajustar el voltaje que sale del LM. Aquí tenemos el circuito, aquí está pues el puente rectificador y las resistencias y los dos diodos que son de protección. Bueno, entonces para los cálculos lo que hicimos es que pues debíamos tener una corriente mínima sobre R1 de 3,5 miliamperios y un voltaje entre la salida y el ajuste que es de 1,25 voltios. Este pues es un valor predeterminado del LM317. Entonces así pues obtuvimos que la resistencia era de 240. El potenciómetro a colocar pues depende de la entrada, y este potenciómetro siempre permite como aumentar la salida de voltaje variando el pin de ajuste. Pues haciendo los determinados cálculos hallamos que era de 5K. Como les dije hace un rato, pues pusimos dos diodos de protección, que uno es para proteger el regulador contra posibles cortocircuitos y el segundo pues es para proteger el regulador contra posibles cortocircuitos en la salida. Aquí pues tenemos el montaje que hicimos para la primera entrega, que fue en protoboard, y el montaje final en PVC. Aquí vamos a encender nuestro circuito y como podrá ver se ha encendido nuestro módulo de corriente y estoy mostrándole el voltaje que hay sobre el condensador, aproximadamente de 12,38 voltios. Voy ahora a mostrarle nuestra señal de salida que tenemos en el Core IB, el cual es una línea recta debido a la parte DC de la señal. Bueno, ahora vamos con el módulo 2, que es el de la fuente dual con Core IB317. Para comenzar tenemos los cálculos. Ya teníamos unos valores establecidos, entre los cuales está el voltaje del transformador, que eran 18 voltios, la corriente de carga mínima, que eran 0 miliamperios, la corriente de carga máxima, que eran 70 miliamperios, nuestra respectiva constante, que era 0,25, y el factor de rizado, que era de un 3%. Para nuestro caso, el valor asignado del Zener era de 9,1 voltios, pero debido a que no teníamos disponibilidad de este valor, escogimos un valor de 5,1 voltios, aunque hicimos los cálculos para los dos valores. En el primer caso, y con la ayuda de MATCAD, se hicieron los cálculos del de 9,1 voltios y también del de 5,1 utilizando la hoja de MATCAD. Aquí abajito, para facilidad, pues tenemos la tabla de resultados para compararlos, ¿no? A lo último, la resistencia de 120 ohmios tuvo que ser reemplazada por una de 150 debido al valor del condensador, que era 560 microfaradios. Y para obtener este valor se pusieron dos condensadores en paralelo, uno de 100 microfaradios y otro de 470 microfaradios. Y cada submódulo de este módulo de la fuente tiene su respectivo LED para comprobaciones. Ahora vamos con la parte del Zener. Ya he hecho la configuración pertinente, que es ajustar nuestras tierras y la salida del puente rectificador.
a la salida del Zener. Como le comentamos, se hizo un modelo con el Zener reforzarizado, donde nuestro voltaje negativo de Zener es de menos 4.3 voltios. Esto también tenemos que tener en consideración que se está perdiendo cierto voltaje por el transistor. Bueno, entonces entramos al tercer módulo, que es el generador de rampa. El generador de rampa está compuesto por el cruce por cero, el transistor, este transistor que está en saturación, el espejo de corriente. El funcionamiento radica en que cuando el cruce por cero entra en funcionamiento, es decir, que recibe un pulso de corriente alto, va a saturar este transistor y va a proporcionar una corriente que descargue al condensador. Entonces, pues el espejo de corriente carga el condensador, pero cuando pasa el cruce por cero se va a descargar. Esta descarga del condensador se da gracias pues a este transistor y a la resistencia de este transistor que está en saturación. Y el tiempo que tiene para descargarse pues va a ser el ancho del pulso. Aquí pues vemos la simulación que hicimos del generador de rampa. La línea rosadita pues es el pulso y el azul es la rampa. Pues vemos que cuando se descarga es el ancho del pulso, como lo he hecho anteriormente. Para hallar los cálculos utilizamos la hoja de MATCAD. Aquí están pues debidamente realizados. Y por último el montaje final. Vamos ahora a seguir con nuestra aplicación del voltaje de rampa. Vamos a primero visualizar en pantalla V-Cross. Vamos a ajustar nuestra escala grande. Y como podrá ver, la rampa está funcionando adecuadamente, generando los cruces por cero pertinentes. Ahora voy a mostrarle nuestro VRAMP generado. Ajustamos nuestra escala. Acá se aprecia levemente cómo está la subida de nuestra rampa. Podemos tener pues, en cuenta que nuestras ondas son bastante caseras, entonces la imprecisión puede ser bastante grande. Pero a través de la simulación los valores fueron comprobados. Ahora voy a medir el voltaje que se espera a la salida de la rampa. Estamos teniendo un voltaje de salida de 5 voltios y en la rampa estamos teniendo un voltaje de salida de 5.50 voltios, teniendo en cuenta que estamos aplicando 6 voltios para realizar la rampa. Está bien el circuito. Bueno, seguimos con el módulo 4, que es el del dimmer SCR. Este es un circuito integrado LM324, que es un amplificador operacional cuádruple con entradas diferenciales verdaderas. Está compuesto por 4 amplificadores operacionales de alta ganancia diseñados para trabajar con fuente de alimentación simple. Sin embargo, pues también son capaces de funcionar con fuente de alimentación doble. Aquí pues podemos ver una imagen del circuito integrado. Para que se produzca el cebado del tiristor, la unión ánodo-cátodo debe estar polarizada en directo y la señal del mando debe permanecer un tiempo suficientemente largo como para permitir que el tiristor alcance un valor de corriente de ánodo mayor que corriente de la corriente de carga. Corriente que es necesaria para permitir que el SCR comience a conducir. Vamos a hablar del disparo por puerta. Este es el proceso utilizado normalmente para disparar un tiristor. Y cátodo, consiste en la aplicación en la puerta de un impulso positivo de intensidad entre los terminales de puerta y cátodo, a la vez que mantenemos una tensión positiva entre ánodo y cátodo. El valor requerido de BT necesario para disparar el SCR está expresado por esta ecuación, ¿verdad? La resistencia viene dada por la pendiente de la recta tangente a la curva de la máxima disipación de potencia para obtener la máxima seguridad en el disparo. Y también está dada por esta ecuación. Bueno, vamos ahora con la parte de VPOS. Aquí el voltaje REC pues fue de 11 voltios. Aquí se elige como carga un LED de potencia de 3 vatios blanco. Se necesita una RD, la cual debe ser menor o igual a 1,5K para proteger la compuerta, y se coloca una RM como resistencia de monitoreo. Esta es muy pequeña y es para poner la corriente en un osciloscopio. También se tiene que el potenciómetro que permite variar el voltaje entre 0 y VPOS es el voltaje de alimentación de la rampa. Dentro del integrado LM324, la patilla 3, que es la entrada no inversora, es alimentada por voltaje de rampa, y la patilla 2, que es la entrada inversora, se alimenta con la variación del potenciómetro y VPOS mencionada anteriormente. BC es el voltaje obtenido a la salida del módulo del LM317 y el mismo voltaje que se utiliza para la generación de la rampa. El PW, que es el verde,
es el generado a la salida del pin 1 del LM324. Esta última señal se deriva cuando se aplica pues derivada de una señal de pulso con respecto al tiempo, y aquí pues se obtiene una función en pulsos, ¿verdad? Aquí en esta otra simulación, para realizar la derivación de esta señal fue necesario un circuito derivador, el cual en la práctica es diseñado a través de un circuito RC. Bueno, ahora hablemos del circuito derivador. Aquí se debe escoger una constante de tiempo lo suficientemente pequeña cuando el condensador sea pequeño y el producto condensador con resistencia también lo sea, es decir, una descarga pequeña comparada con el ancho de pulso. Para el criterio del diseño es necesario que XC sea pequeña y la resistencia sea grande, pero el producto de las dos sea la décima parte o menos de la décima parte del ancho de pulso que se quiere producir. Y si se varía la resistencia, los pulsos ya no varían en ancho sino en su posición. Es decir, que si se deriva un pulso se obtiene un ppm, y este ppm es el que se usa para disparar la compuerta. ppm son las siglas en inglés de Pulse Position Modulation. Y aquí vemos que la señal amarilla representa la derivación del pulso verde, es decir, el ppm. En la simulación de Proteus utilizamos un diodo para eliminar los pulsos negativos, ya que solo se debe aplicar los positivos para disparar el tiristor. Ya con respecto al montaje, los valores que utilizamos, y con respecto también a la simulación, R27 fue de 10k ohmios, C14 fue de 4,7 microfaradios, R29 500 ohmios. La referencia del diodo que utilizamos fue un FR107 mic, y el potenciómetro, que en el caso de la simulación es el RB4, es de 10k ohmios. Y se elige un valor del potenciómetro en base al ancho de la señal de rampa, ya que este es primordial en la modulación del ancho de pulso del PWM. Si se toma un valor muy grande, el pulso será muy angosto, y por el contrario, si se toma un valor muy pequeño, el pulso será muy ancho. Continuamos con la aplicación de nuestro dimmer. Voy a mostrarle por acá. Vamos a medir nuestro voltaje que se está generando a través del pulso del PW. Como podrá ver, acá estamos generando nuestro pulso a la salida del LM324. Listo, ya he movido nuestro osciloscopio casero para poder realizar la medición del derivador, que tenemos el ppm. A ver, aquí ajustemos nuestra escala para que sea un poco más grande, y aquí se está generando el ppm. Bueno, entonces aquí tenemos el módulo 5, que es el multietapa. Está compuesto por 3 etapas: la fuente común, el emisor común y el colector común. La fuente común, pues aquí tenemos el esquema de esta etapa. Para hallar los valores pues necesitábamos saber la IDSS, el BP, que es el mismo BTO, la RDS y el BCC. Pues haciendo como el debido razonamiento matemático, hallamos los valores de las resistencias y hallamos la ganancia, que pues está dada por menos 1,17. Bueno, y pues aquí está la simulación de esta etapa. Esta etapa es una etapa inversora, por eso pues tiene un sentido contrario a las señales de entrada. Luego pues diseñamos el emisor común. Para diseñar el emisor común pues tuvimos que tener como ciertas anotaciones antes de diseñarlo, y es que la resistencia de carga pues tiene que ser de 3 a 4K, porque pues va conectada a una etapa de colector común. El RL escogido fue de 3,5K. En esta etapa también se requería una ganancia de voltaje que era de menos 150, y esta se logra variando de RC y RE. Aparte pues entre más grande sea RE, pues mayor ganancia va a tener esta etapa. El diseño de esta etapa la hicimos por medio del método gráfico. Aquí pues podemos ver pantallazos. Aquí podemos ver que nuestro KE pues era de 10, nuestra RC pues ajustándola nos dio de 0,9, teníamos un BAF de menos 100 y un beta de 300 con una RL de 3,5. Entonces pues lo que quisimos fue hallar el punto de polarización en la mitad de la recta AC. Entonces pues ajustando las rectas, subiendo la corriente y ajustando también RC, pues logramos obtener los valores deseados. Aquí, pues para hallar R1 y R2, que son las de polarización, lo que hicimos pues fue utilizar el documento de Excel, y pues aquí está calculada la ganancia, que nos dio menos 124,5.
Bueno, terminaremos con colector común en el multietapas. Bueno, aquí tomamos la corriente de colector como 10 miliamperios según el datasheet y la resistencia de carga como 300 ohmios, el voltaje base de emisor 0,7 voltios y el beta 300. El primer paso es diseñar la polarización, corriente colector de 10 miliamperios, BCC 6 voltios y BF 200 según la práctica, ¿no? Ya con respecto a los cálculos y eso, nos dio que la corriente de emisor fue 10,05 miliamperios, el voltaje de emisor 3,1 voltios, la resistencia de emisor 308,45 ohmios, el voltaje de base 3,8 voltios, la resistencia de base 43,78 kilo ohmios y si tomamos el beta como 300 y la corriente de colector como 25 miliamperios, nos da que la resistencia de emisor es 123,6 ohmios, la corriente de emisor nos da 50,16 miliamperios, la resistencia de base 26,4 ohmios y el AB menor o igual a 0,96. Aquí podemos ver el respectivo montaje de los módulos.